Bienvenidas a todas, bienvenidas a la Casa del Pueblo. Muchas gracias al núcleo del PT por juntarnos una vez más. Yo quiero empezar saludando a las organizaciones que estamos en esta mesa, porque del trabajo que hemos intentado hacer en el ámbito internacional de manera conjunta, seguramente la causa de Lula, que no, como ya ha dicho Fran, no es la causa de Lula, sino que es la causa de la democracia y la causa de la clase obrera contra una oligarquía que se resiste a dejar un poder que ha ostentado durante tantísimos años, pues seguramente sea esta la causa en la que más hemos trabajado y que siempre nos ha, a un golpe de tacón de las compañeras del PT, siempre hemos estado juntos. Quiero también dar las gracias especialmente a los ponentes que van a venir a la segunda, que vais a estar en la segunda mesa, porque nos daréis una idea más amplia de lo que está pasando ahí y más sesuda. Como Fran ya ha dicho casi todo, y como pues creo que fue hace 2 o 3 semanas que estábamos juntos otra vez, en ese caso estaba Gleisi Hoffmann, la presidenta del PT, estaba también Lindemer, creo, y hace escasas 2 semanas la Unión General de Trabajadores tuvo el gusto de poder contar con la presidenta Rousseff en un acto donde nos hizo un muy buen relato de por dónde está la causa ahora mismo, además coincidiendo con el día en el que coincidiendo con el día, con el señor que la quitó ya de poder, entraba en la cárcel por motivos que nos suenan tan cercanos a los que se le metía a Lula. Parece que ha picado en la propia red, acababa atrapando a este tío también. Se va a cumplir 1 año de la entrada en prisión de Lula, para nosotros un obrero metalúrgico, sobre todo, un compañero sindical, que pasó mucho por Madrid y que pasó mucho por nuestra casa, y que, como en la buena tradición, pues es un obrero que entendió que el cambio se tenía que hacer también desde la política, no solo desde la política, sino que la clase obrera organizada se organiza en organizaciones obreras y en organizaciones políticas. Ha estado hablando Fran del lawfare, y al final hay una cosa que no quiero que se me pase, que no esté de acuerdo contigo, pero que sigue estando ahí. Nosotros participamos todos los años en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, y todos los años hay denuncias, y sigue siendo, aparte de muy violento, sigue siendo repugnante ver cómo en América Latina a los líderes sociales, a los líderes sindicales, se les sigue dando matarile de la misma manera en la que se da aquí, pero de la misma, quiero decir, porque es que ahora utilizan, pues no hay golpes de Estado al uso, no son con tanques, son con herramientas jurídicas, con herramientas mediáticas, con el poder económico. La mayoría de los golpes han tenido siempre algo que ver en eso también, pero que se sigue utilizando y sigue estando a la orden del día, que a los líderes sociales, a las líderes sindicales, les van a buscar a la fábrica, les van a buscar a sus casas, los descerrajan 2 tiros, y hay casos como el de Guatemala, que se ha aceptado, pero también Brasil, donde se cuentan por centenares, todos los años, centenares de muertos, de personas asesinadas por defender una causa tan noble como que la clase trabajadora tenga mejores derechos. Pero efectivamente esto se suma a una nueva forma de dar golpes de Estado. Había gente que era muy crítica cuando se hablaba del golpe de Estado a Dilma, ¿no? Y se decía pues que eso no era un golpe de Estado, que era un... Claro que sí. Decían, no es un golpe de Estado, es un impeachment. Bueno, podrán ser las 2 cosas también, pero que efectivamente
neoordenamento que llaman. Pues claro, que estos golpes, que es la nueva manera de dar golpes de Estado, la nueva manera de revertir la voluntad democrática y sobre todo de atacar de manera profunda a los cimientos democráticos de un país, es utilizar esta fuerza. Se habla mucho y con admiración de gente que no se mete mucho en el asunto este de Lula, pero se habla siempre mucho y con admiración, por ejemplo, del ejército brasileño, del cuerpo diplomático brasileño, de la judicatura brasileña, pero se habla un poquito menos cuando se ve que se están derrumbando esos cimientos, que están siendo volados y que están siendo volados por las mismas élites que lo han hecho en otros países y que, por cierto, lo hicieron en Brasil durante tantísimos años. Hay muchos sitios en América Latina donde de una manera o de otra se están haciendo. El caso de Honduras, llevan 10 años en un proceso patrocinado por los Estados Unidos, donde se ha llegado a la locura absoluta de la privatización del territorio, donde las empresas pueden imponer su propia ley. Es verdad, y antes, al ir una conversación muy corta, esto que suena muy lejano, pues dicho así, pues es verdad que puede traerte a la memoria, por supuesto que no es comparable, ¿no? Pero yo también recuerdo un caso en España, concretamente en Madrid, donde se intentó hacer una privatización de un territorio, porque se iba a construir un casino, no sé qué narices, y donde se quería imponer una legislación específica solo para ellos, ¿no? Una reforma laboral para ellos, pero que también, recordad que incluía las exigencias de aquel tarao y de la tarada que lo quería permitir, incluía temas de migración, temas de la ley antitabaco, quiero decir, esta nueva forma de hacer política, por lo de la privatización del territorio, perdonad, en Honduras, también hemos visto, como en el caso de Brasil, fue bendecido primero Temer y ahora Bolsonaro por empresas multinacionales muy importantes que en el foro de Davos o en otros sitios tienen intereses muy claros, por ejemplo, en los pozos de agua brasileños. Los manantiales de agua y los pozos de agua que fueron parte de la política del gobierno del PT, que fueron parte de la política primero de Lula y luego de Dilma, que asegura que esos recursos, independientemente de dónde esté el pozo, son siempre de la nación. Y como esto muy fácilmente, por presiones de cierta marca suiza, se puede dar la vuelta. Pero claro, para darle la vuelta a esto, primero le tienes que dar la vuelta al gobierno que te lo impide y, a ser posible, a toda la estructura democrática que lo arrope, a la voluntad de la gente, que puede ser desde impidiéndoles votar al candidato más popular, como bien se ha dicho, matando porque también se ha cumplido hace poco el aniversario del asesinato de Marielle, ¿no? Matando a los líderes, encarcelándolos, etc. En el caso de Lula, que supongo que se hablará más en la segunda mesa, toda la farsa del juicio al que es sometido, hay violaciones a sus derechos fundamentales y también a sus derechos políticos, que se repiten con otras personas y con otros agentes sociales y sindicales y políticos en Brasil. Y para nosotros, muy significativamente, y seguramente ahí es donde esté la causa abierta contra Lula, la causa por la que realmente sea culpable Lula, y es por el cambio social que hizo en su país y que los millones de personas que sacó de la pobreza, el acceso a la educación, el acceso a la sanidad, por un lado en la parte interna, y se ve muy bien cómo la política de Temer y de Bolsonaro está revirtiendo para la Unión General de Trabajadores, pues es muy, muy grave el acoso y el ataque, por un lado, que se está haciendo a las organizaciones sindicales brasileñas y, por otro, a la clase trabajadora brasileña con reformas de pensiones, reformas del mercado laboral, reformas del acceso a la sanidad y a la salud, reformas en el sentido negativo de la palabra, quiero decir, reforma porque cambia, limitando recortes, pero muy drásticos.
Y en el caso de las organizaciones sindicales, algo tan sagrado como es para nosotros, en el caso de España inviolable, por ejemplo, la cuota sindical, como a estas organizaciones se les está impidiendo que su afiliación, sus afiliados y sus afiliadas, puedan pagar su cuota de afiliación. Con una reforma de la negociación colectiva también, el último paso seguramente para aniquilar a las grandes organizaciones sindicales brasileñas, históricas, con muchos años de trabajo y quiero decir que no todo el gobierno de Lula, ni especialmente el gobierno de Dilma, fue un paseo en barca para las organizaciones sindicales. Hubo protestas, hubo huelgas, pero que conjuntamente y precisamente por eso consiguieron reforzar democráticamente el país y hacer de Brasil el agente, el gran poder regional e internacional en el que se convirtió. Desde luego quiero aquí hacer una mención especial a nuestros compañeros y compañeras de la CUT, de la UGT de Brasil y de las otras organizaciones brasileñas y expresar nuestra solidaridad también con ellos, porque también la causa de Lula es la suya y también están dedicando, y seguramente por eso estén pagando, mucho esfuerzo y mucho tiempo en defender esta causa. El líder de izquierda, que fue Lula, representó una esperanza en el escenario internacional en muchos sentidos, tanto en América Latina como en el mundo. Yo siempre recuerdo cuando Lula vino aquí a hacer campaña en las elecciones generales en las que ganó Rajoy, ¿no? Y cuando hablaba del estado de bienestar como un bien a defender en todo el mundo, como un patrimonio de la humanidad, en esta idea de construir un orden mundial más justo. Y tenemos que recordar lo que consiguió hacer aparentemente en 5 minutos en Irán, cuando las grandes potencias llevaban negociando con el tema de la nuclear, cuando las grandes potencias llevaban legislando o dilatando la solución a ese problema demasiado tiempo. Tenemos que acordarnos la posición que tuvo responsable y activa en el conflicto palestino, en la unidad latinoamericana, y esta construcción de un liderazgo mundial alternativo, con un Banco Mundial alternativo, con un Fondo Monetario Internacional alternativo, seguramente hayan sido la causa que le hayan llevado a la cárcel, o en cualquier caso es la causa que sí que tiene pruebas por las que una gente le ha querido llevar a la cárcel, porque eso sí que ha quedado ahí y es patente. Vemos también que fácil se ha desmantelado el acuerdo nuclear, caído ese poder regional, cómo se desmantela, y esas alianzas que había con Argentina, con Venezuela. Vemos cómo se desmorona el acuerdo nuclear, cómo el tablero de la guerra comercial sigue estando o se ha descompensado más todavía, cómo Bolsonaro creo que fue la semana pasada, ha brindado su apoyo a las autoridades israelíes, olvidándose de las palestinas y prometiendo, como hizo poco antes Trump, mover la embajada a Jerusalén, saltándose por donde ha querido no solo la legalidad, quiero decir, no solo el sentido común, sino tantísimas resoluciones de Naciones Unidas. Y podemos también ver cómo muchos líderes que, por desgracia, están gobernando ahora en América Latina, están intentando dinamitar todos los procesos que se habían iniciado y que se habían reforzado con el gobierno de Lula. Y nos tenemos que acordar de UNASUR, de Mercosur, eso es una parte, perdonad la llaneza, ¿no? Pero eso es una parte que siempre da cierto morbo. Primero crean al bicho, hablo ahora de la parte europea, cómo crean al bicho o soportan al bicho, y ahora están preocupados por lo que el bicho va a hacer con Mercosur y con algunos acuerdos comerciales que se podían hacer, porque es lo que tienen los bichos. Son más fáciles de crear que luego de manejar. Y bueno, pues a lo mejor la prueba de ello son los acuerdos comerciales con los que la Unión Europea está ahora, bilaterales todos ellos,
que está realizando con muchos países de América Latina, algunos de ellos, por ejemplo, que siguen teniendo mano de obra infantil y sin ningún pudor se están firmando con ellos. Algunos de estos gobiernos, porque he dicho antes de derecha, pues son de ultraderecha. Quiero también mencionar, y voy acabando, la situación de Venezuela, donde también estamos viendo que hay gobiernos que están prestando su apoyo, bueno, a una parte que es, por cierto, la más conservadora, pero que están prestando su apoyo al desmoronamiento democrático de las estructuras democráticas de un país, estrangulándolo también en un juego falso y bastante pobre. Lo estrangulan económicamente por un lado, al mismo tiempo que propugnan la limosna que caigan de determinadas intervenciones humanitarias que se llaman. Del caso de Colombia, donde otro líder muy diferente al que representa Lula ha decidido volar los acuerdos de paz y, en definitiva, como una región, a través de distintos golpes de Estado y de distintas formas de golpe de Estado, como ha mencionado Fran, se está viniendo abajo y donde la paz, que es uno de los objetivos fundamentales, mi organización ha cumplido 130 años y está en sus idearios desde el principio, como el mantenimiento de la paz o la paz justa y duradera está cada vez más lejos de ser realizable y cómo puede saltar cualquier día por los aires cualquier país de allí. La condena a la persecución de Lula son injustificables desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de los derechos humanos y desde el punto de vista democrático. Ningún Estado, ningún gobernante, ningún político que se llame democrático puede no apoyar esta causa, puede dejar de apoyar a esta causa y puede apoyar cualquier tipo de acción que soporte la gente que ha dado este golpe o los poderes que estén dando este golpe. Gracias de nuevo a todas y a todos y Lula libre.